la metodología, las herramientas que usan, los retos y aprendizajes de todo ese trabajo para poder compartir, que muchas veces lo más interesante no es lo que hacen, sino los problemas que se encuentran a la hora de hacerlo y las dificultades que hay, y el trabajo en red, teniendo en cuenta que el trabajo en red es uno de las cuestiones definitivas o definitorias de lo que son los AQUIS, ¿no? Y aquí tenemos a mi compañera Martina, que va a estar tomando nota de lo que vamos haciendo para que tengamos aquí luego posteriormente podáis ir visibilizando todo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, primera pregunta para INTIA. INTIA representa en esta mesa el asesoramiento público institucional en canales cortos, siendo la Comunidad Foral de Navarra una de las pocas que trabaja en ello y además que es pionera en el desarrollo y uno de los pocos sistemas de decisión agraria que funcionan medianamente bien, ¿no? Nos interesa sobre todo vuestra experiencia porque trabajáis directamente con productores y productoras desde la administración, lo cual es difícil de encontrar. Nosotros cuando hemos trabajado en el proyecto For Advice nos cuesta encontrar, hemos encontrado gente aquí, hemos encontrado gente en Andalucía, pero mucho más diluido, gente también en las Islas Canarias, por ejemplo Margarita, que trabaja mucho con los comedores, y bueno, pues en Cataluña se están empezando a hacer experiencias, sobre todo asesoramiento local y tal, pero el resto como está un poco... Entonces es un lujo poder venir aquí a Navarra y hablar con un instituto que trabaje en ello. Entonces, pues esto implica una lógica de funcionamiento de recursos y unos límites muy distintos al asesoramiento informal que están haciendo. Entonces, pues nada, pues primero vamos a la pregunta de qué hacéis en INTIA, qué tipo de asesoramiento hacéis, qué ofrecéis, a qué perfiles os dirigís. Vale. Bueno, gracias primero por invitarnos a esta mesa. Y primero contextualizar un poco a INTIA. INTIA es una entidad pública, somos un ente instrumental del Gobierno de Navarra. Eso significa que más de la mitad de los ingresos pues, provienen de la administración. Y como ha dicho Jorge, pues es eso, pues un servicio de extensión, ¿no?, agraria y que ha ido evolucionando pues, a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues tenemos unas patas que son un poco las raíces, ¿no?, de donde se genera un poco todo el conocimiento, porque al final INTIA se dedica a la transferencia de conocimiento. Esas áreas son experimentación, asesoramiento, formación e investigación, y que van, eso lo que he dicho, y van evolucionando un poco en el tiempo. Entonces, dentro de esa pata de asesoramiento, pues en asesoramiento pues sí que nos dedicamos a distintas también subáreas, ¿no? Pues hacemos asesoramiento en temas fiscales, en temas contables, en asesoramiento, por supuesto, agrícola, ganadero, y también desde hace más o menos desde el año 2016 es cuando surge un equipo de circuitos cortos y que surge un poco como pues para dar respuesta a ese sector productor, a ese sector consumidor que está demandando pues una alternativa diferente al modelo agroindustrial, ¿no?, que era el que se había impuesto. Entonces, este equipo surge eso en el año 2016 y a lo largo de los años pues también ha ido evolucionando. Un poco la idea es detectar cuáles son las barreras, ¿no?, y consolidar un poco los canales cortos de comercialización como una estrategia de desarrollo rural. Para la construcción. Cuando Jorge ha enchufado el ordenador ha empezado el ruido. Sí, cuando... No, para enchufar. Sí, ya está. Ya sé lo que es. Vale, porque están con el proyector. Quita el proyector. Perdona, estaba despistando un poco y digo que Sí. Bueno, eso, pues la idea que sea una estrategia en los canales cortos pues para consolidar un poco un desarrollo rural pues más justo, más equilibrado, ¿no?, entre el medio rural y el medio urbano. Y entonces, bueno, pues ¿qué hemos hecho en estos últimos años? Pues la evolución ha sido, realmente nos hemos dedicado un poco a todo dentro del equipo. Estamos 5 personas, no todas a tiempo completo, pero prácticamente podríamos decir que pues, estamos 3 personas y media, 4 más o menos eso a tiempo completo. Y desde los inicios pues se han hecho muchas cosas, se han apoyado a licitaciones de administraciones, se ha trabajado también bastante en ese previo, antes de que surgiera aquí la nueva ley que apoya los canales cortos. Sí que existía una ley del año 2010, pero que se había quedado bastante obsoleta, tampoco había conseguido fomentar los canales
cortos, y entonces pues surge en el año 2023, sí que le apoyamos también un poco a la administración pues a trabajar esa nueva ley, ¿no? Y antes de eso pues hace un trabajo también previo pues de mirar mucho fuera, a ver qué se ha hecho, a ver qué nos interesa, a ver cómo definimos esto, y entonces cuando surge esa ley. También apoyamos estructuraciones del sector. Parte también de nuestro trabajo se centra, o sea, no solo trabajamos en lo que son canales cortos, sino que también un poco en esos canales cortos con un sistema de producción diferente, ¿no? Un sistema de producción a lo mejor más agroecológico, y en los últimos años hemos apoyado también estos procesos de estructuración. Hemos elaborado pues, un manual de emprendimiento, un manual también una guía también de buenas prácticas. Trabajamos también en el apoyo de procesos de transformación, hacemos asesoramiento individual, asesoramiento colectivo. Hacemos también formaciones un poco a la demanda, trabajando también con agentes de desarrollo rural y luego pues también detectando un poco las necesidades del sector. Y yo creo que eso es un poco... Pues ya está, pues nada, muchísimas gracias. Muy claro saber que sobre todo es un lujo que podamos tener, podamos visitar un territorio que tiene muchos agentes de aquí y que están haciendo muchas cosas, lo que he dicho, que puede cristalizar esa diapositiva que os estaba explicando, que la podéis ver en personas y en acciones concretas, ¿no? Pues ahora, como son rondas de preguntas, para que no se haga esto muy pesado, pasamos, como voy por orden de la mesa, entonces hablamos con Maggi de Ecoalde. Ecoalde representa en esta mesa algo que raramente se ve, reconocido como asesoramiento, que habéis visto, que es el trabajo, el acompañamiento que una cooperativa hace a sus productores y productoras y a otras agrupaciones, porque también Ecoalde ha sido fuente de inspiración para otra gente, ¿no?, que quieren construir algo parecido. Es algo que nace desde dentro, desde la necesidad, desde el enfrentarse a cómo narices voy a llevar yo el producto a los comedores escolares y a los productores, y se hace desde la práctica del conocimiento acumulado que hacen otros problemas. Entonces, primero que nos contextualices un poquito, porque esta tarde vamos a hacer visita a Ecoalde, que nos va a poder comentar un poco más con detalle, pero cómo surge, que nos cuentes Ecoalde, cómo surge esa necesidad de acompañamiento a la producción, es algo que cómo ha ido surgiendo, cómo ha ido funcionando un poco, y para dar un poco contexto del... Vale, bueno, Ecoalde, para quienes no nos conozcáis, es una asociación de productores ecológicos de Navarra. Actualmente somos unos 60 productores y bueno, pues nace de una necesidad que es, bueno, necesidad y un reto también de crear una propia herramienta que gestionen los propios productores para distribuir y comercializar sus propios productos, ¿no? Cosa, yo creo que el ser de Ecoalde ya es bastante innovadora, ¿no? Porque es algo que no estamos acostumbradas, de tener ese modelo de gobernanza, de que sean los propios productores quien gestionen o quien marquen la dinámica de la empresa. Y bueno, pues prácticamente nos dedicamos a ello, ¿no?, a distribuir y comercializar nuestros productos. ¿De dónde nace la necesidad? ¿De cuándo vemos o cuándo hacemos ese asesoramiento? Pues nace de una forma muy natural y por pura necesidad, pero yo creo que hay que contextualizar, ¿no?, y sobre todo para saber cómo afrontamos este reto. En el sistema que nos hago, en el diseño, cómo está diseñado el sistema, ya nos ha explicado Jorge al principio. Entonces nosotros ahí somos invisibles, la parte productora, la sociedad, si ya es invisible, los productores ecológicos y los productores agroecológicos ya son, bueno, o sea, ya prácticamente no existen. Entonces nosotros trabajamos prácticamente a pulso, es decir, sacamos los proyectos adelante con la voluntad de la parte técnica, de la parte trabajadora, y yo creo que es súper importante contextualizar eso, ¿no? Porque no podemos compararnos, o no se puede comparar el asesoramiento que pueda hacer una entidad pública con los medios que pueda tener, el asesoramiento que hacemos en las cooperativas, en las asociaciones, que, como decía, bueno, pues hay mucha militancia, hay mucho sentimiento, hay mucho cariño personal que ponemos de la parte técnica, y creo que
que eso es una realidad que nos toca visibilizar también, porque no contamos con los recursos que tienen otros, y es así. Aún así, es verdad que hacemos ese asesoramiento, pero como decía, el objetivo de Ecoalde es la comercialización y distribución. Ecoalde nace en 2018. La primera apuesta es que haya personal para que esa actividad empiece a andar y que haya personas que se dediquen a la distribución y comercialización. Claro, eso es imposible si no articulas al sector, si no estás directamente con el sector, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, pues salen otros perfiles de cara a calidad, para trabajar temas de bueno, pues cómo tiene que llegar el producto, qué medios necesitamos para ello, se trabajan en fichas de calidad, para poner ejemplos, y poco a poco, mientras Ecoalde también se va estructurando, pues ese asesoramiento cada vez es más profesional o es más estructurado, diría yo, ¿no? Aún así, sí que vemos que tenemos a un corto medio plazo un reto importante para que haya una figura directamente para articular el sector, ¿no? Si no, el día a día nos come, y porque claro, la comercialización y la distribución es un melón, es una cosa muy, muy complicada, y vemos que ahí necesitamos una figura directa, pero sobre todo necesitamos medios y que se reconozca, ¿no?, el trabajo que se hace en estas cooperativas de cara a articular esas. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos ya a otro Mirú, a una microcooperativa, ¿no?, que ocupa un taller singular, porque habitualmente vosotros no trabajáis directamente con productores y productoras, sino trabajáis más con administraciones públicas en cuestiones de compra pública alimentaria, que como hemos visto es uno de los, como Ecoalde o comunidades aquí como Navarra, que está trabajando bastante, ¿no? Es un tipo de asesoramiento que habitualmente no aparece, o sea, es invisible porque está muy centrado en la cadena productiva, pero sí que es verdad que trabajar con administraciones para que entiendan el lenguaje de la producción, las fechas para sincronizar, todo eso es bastante complejo, pero es fundamental para que, como estabais hablando, algunas personas estamos intentando incorporar eso, pues es que es fundamental para que haya esa relación cocina-productor, que son más parte de la cadena, que muchas veces uno no sabe lo que hace la otra, los problemas que tiene, el tema típico de las zanahorias. Las zanahorias son muy pequeñas, me cuesta mucho limpiarlas, tengo mucha dificultad, ¿no? Entonces, ¿podéis explicarnos un poco más el trabajo que hacéis con las administraciones y qué procesos acompañáis, ejemplos, un poco los resultados que buscáis y las problemillas que pueden ir saliendo, el típico caso de las zanahorias que lo cuento en todos los sitios? Vale. Nos vamos interrumpiendo, ¿vale? Igual para situar primero, contamos, claro, si desobedezco, sí. Y contamos a qué nos dedicamos y dónde venimos, porque igual es interesante para situar, ¿no?, para luego el taller. Vale, entonces éramos técnicas de proyectos, como has explicado tú antes, los consejos de producción ecológica antes tenían sección de proyectos, podían hacer asesoramiento, surgen esos conflictos, ¿no? Nosotras lo vivimos en nuestras carnes, pero es verdad que hay en ese proceso hay que se llama el CEPAEN. El CEPAEN, cuando se podía, se crea pues eso, el grupo de proyectos. Y en ese grupo lo que se hace es trabajar mucho en torno a proyectos, también junto con INTIA, de crear Ecoalde. Quiero decir que es importante visibilizar eso, que muchas productoras entraron a la Junta, ¿no?, en este caso la COAG o la QN, entró para impulsar la articulación del sector, la profesionalización, y todo eso creó unas mimbres en el territorio que también hace que se avance ahora de otra manera, ¿vale? Porque igual a veces en otros territorios no es fácil entenderlo. Entonces se creó Ecoalde, se creó... Sí, eso, y ahí también trabajamos mucho con la parte del sector. Ahora trabajamos con las administraciones, pero sí que partimos de que trabajamos mucho en la estructuración y trabajamos mucho desde la parte productiva, ¿no? Ahí, en canales cortos, pero desde ahí, para entender luego en qué trabajamos ahora. Vale, eso es. A nosotras nos echan del CEPAEN, ¿no? Es una cosa que el departamento decide cambiar las competencias, todo este concepto, y decide que el CEPAEN no puede hacer, además entrar el ENAC, todas esas certificaciones que crean esas incompatibilidades. Entonces nosotras creamos una microcooperativa, ¿vale? Pero venimos de ahí, como decía la Ainara, de esa parte de relación directa con el sector o de tener esa visión del sector para llevarla a la administración y hacer de ese chicle o esa conversación que vamos a explicar ahora.
Entonces ahora nos dedicamos en dos partes. Trabajamos una parte que aún seguimos trabajando con Ecoalde, con Acialdeco, con Calasca, con otras entidades del sector, ¿vale? Asociaciones cooperativas, pero trabajamos mucho con la administración, ¿no? Y eso es lo que nos toca, digamos, en esta mesa explicar. Y trabajamos en dos líneas principales con la administración. Una es en proyectos técnicos, prácticos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo ahora, que es un ejemplo de la residencia de Baztán, que van a salir ahí va en las zanahorias los puerros, que es otro clásico, o las calabazas. Y trabajamos también apoyando a la administración a hacer procesos de licitación, ¿vale? Navarra tiene competencias propias, tiene una ley propia de contratos, ¿vale? Y ahí, es verdad, junto con INTIA y con otras entidades, en el 2016, conseguimos entrar una disposición adicional que permite incentivar lo que son los circuitos cortos y obliga a la administración a meter en los pliegos de licitación de compra pública alimentaria criterios. Entonces, eso también pasa aquí, no pasa a veces en nuestras normativas, ¿vale? Pero nos toca esa parte, ¿no? Cómo territorializar los pliegos, cómo ayudar a la administración a crear esos servicios desde asegurar para que entre el sector primario, ¿no? A esos pliegos. Eso es porque trabajamos, o sea, al final trabajar con las administraciones y hacer un poco de chicle nos hace en los territorios trabajar con los grupos de productores que hay en el territorio. O sea, es como que sí que nos centramos en el trabajo con la administración, pero sí que tenemos también mucho contacto con, con grupos estructurados como puede ser Ecoalde o con productoras en diferentes territorios. O a través también de los grupos de acción local, ¿no? Que a la que voy a marcar, pues nos toca. Sí, os contamos un ejemplo, ¿vale? Queremos que nos fácil contar un ejemplo concreto. Residencia de Baztán, todo el mundo conoce Baztán por las novelas esas, ¿no? Por la obra de Redondo. Entonces, entramos a la residencia de Baztán, voy a contar un proyecto típico que hacemos con la administración, el trabajo que hacemos típico, que creemos que es más fácil, ¿vale? Consta como de 7 pasos. El primero, quizás el más importante, es que cuando entramos en la administración, luego lo hablaremos en complejidades, pero entras o en un contrato menor, ¿no? ¿Quién paga eso? ¿No? O te contratan para hasta el importe que es el contrato menor, o sale una licitación. Nosotros que siempre trabajamos a contratos menores, por lo que son proyectos pequeños, que van en un año, ¿vale? De enero a diciembre, con un alcance pues limitado, ¿vale? Llegamos y la parte más importante primera es ir con la parte política, ¿vale? A decidir cuáles son los criterios alimentarios de abastecimiento y cuáles son las políticas agrarias, digamos, o darse cuenta de qué competencias tiene cuando a veces creen que no tienen, en realidad cuando sí tienen, y marcar un poco los criterios alimentarios en dos líneas, en lo que es la alimentación saludable y lo que es la alimentación sostenible. La saludable no la marcamos nosotras, la marcan las autoridades sanitarias y nutricionales, pero sí que hay que explicarla, ¿no? Porque eso trae muchas resistencias en los colegios. En cocinas tenemos el problema de las zanahorias pequeñas, pero en colegios tenemos el problema de que cuando empieza a bajar el gramaje de carne y aparecen las alubias de segundo, pues empieza la revolución de las familias de que ¿qué es eso, no? O sea, que en esta instalación colectiva, ¿sabes? Entonces nos toca, y luego nos toca la parte de criterios más importante de cada sector o circuitos cortos, que es establecer los criterios de sostenibilidad. Claro, eso nos da como un marco, o sea, establecer los criterios está, o sea, es como clave para poder luego avanzar y tener un marco de juego y unos límites. Es decir, lo saludable nos lo marcan, pero lo sostenible tenemos que decidir, ¿no? ¿Qué es sostenible? Sabemos que fresco, local, temporada va como de la mano, ¿no? Pero luego tenemos que ver a ver en qué circuito, por qué circuito compramos directamente, apoyamos al comercio local. En unos ayuntamientos pues igual prefieren una cosa, en otros otra. ¿Qué modelo impulsamos? ¿Nos vamos a ganadería ecológica? ¿Nos vamos a ganadería extensiva? ¿Nos vamos a...? Bueno, todos estos debates se tienen que dar ahí y eso nos da como un marco de juego y nos limita muy bien para luego poder actuar, ¿no? Y tener como las bases ya bien asentadas. Y parece como un poco... O sea, a nosotras nos parece como esencial para poder asentar el trabajo futuro. Es como una formación política, en realidad, ¿no? Empezar a bajar las bases de la estrategia alimentaria, que es una decisión política, ¿no? Hacia dónde caminar en tu territorio con este primer proyecto y posiblemente con los que van a salir después, ¿no? En torno a la alimentación. Vale, hemos pactado las bases, se lleva a la comisión, la oposición vota en contra, está en mayoría, sale que sí, bueno, todas, ¿no? Y se dan todos un montón de debates, que es muy interesante también, que se dé en el seno de los ayuntamientos sobre el modelo productivo, el modelo de cómo se come, ¿no? Bueno, y que incentivamos con desarrollo rural. Y pasamos ya, sale que sí, venga, seguimos el proyecto adelante y lo más importante, el segundo paso más importante es crear el grupo de trabajo multidisciplinar, ¿vale? Y todo el rato la complejidad va a venir en este sentido, en meter una mirada holística o sistémica y entender que nuestro papel es hacer de pegamento y de traducción y de impulso, ¿no?
entre distintos sectores, entre distintas personas. Tendrá que entrar alguna parte política en ese grupo. Ejemplo, en Baztán entraba la concejala, el gerente de la residencia, la responsable de servicio de la residencia, el responsable de pedidos, una representante de las cocineras, otra de las auxiliares, que son la que brinda de comer, la técnica de alimentación de la zona y nosotras como asistencia técnica. Y ahí cada una va desde su realidad. La de la cocina tiene problemas de que los puerros llegan con tierra. La técnica de alimentación, que representaba el sector primario, porque se crea otro grupo de trabajo con el sector primario, digamos, para ver cómo se abastece, lleva de que ya, pero es que los puerros es lo que mejor me crece aquí, y si no me compras puerros en la montaña de Navarra, es que tomates yo tengo muy poco tiempo, ¿vale? Empieza todo ese diálogo que es entre cocina, sector, el responsable de pedidos, ya, pero es que no me ha contestado el productor, ya, pero bueno, pues bueno, ¿no? Pues bueno, toda esta parte logística. ¿Vale? Y luego hay otro trabajo, el grupo motor se crea así, pero hay todo otro trabajo con las usuarias, las familias, el comercio local, porque en los pueblos muchas veces el comercio local, y esto con los ayuntamientos es también tenso, ¿vale? Es circuito corto, pero no directo, pero bueno, pues todo esto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Impulsar más sector? No, es comercio local porque la tendera es mi prima, sí, es cierto, y crea comercio local y crea puestos de trabajo, pero es que el alimento que compras en comercio local no es local. Entonces, bueno, ahí van otras fases de después, ¿no? Y hay que trabajar con toda esta parte del sector agroganadero. No, también hay una parte que hay que trabajar con el sector primario, ¿no? Pues para también dar a conocer qué se hace en las cocinas, ¿no? Y qué necesitan, o sea, como hacer esa labor de puente entre cocinas y bueno, entre cocinas o residencias o escuelas y producción. Entonces ahí se suelen crear grupos de trabajo, si se ve qué disponibilidad, qué formatos, qué logística, tú puedes llevarlo, no puedes llevarlo, bueno, todas estas partes, ¿no? Qué pedidos mínimos te tienen que hacer, cómo lo pueden hacer, nos podemos organizar, tenemos que utilizar a Ecoalde como para que nos impulse un poco porque no llegamos a pedidos mínimos. Bueno, pues toda esa parte se hace con la parte productora. Eso es. Y una parte muy importante cuando empezamos en Ecoalde a trabajar esto, cuando surgió Ecoalde, era conseguir hacer acuerdos de compra, ahora ya no es necesario, pero hacer acuerdos de compra con empresas de catering o empresas de restauración colectiva, colegios, escuelas, por lo menos a un año, que nos aseguraran que un año nos van a comprar eso, ¿no? Que por lo menos hacíamos al principio a ciegas, pero a un precio concreto. Lo más difícil con el sector es pactar que tiene que haber un precio de lechuga, ¿no? Cuando tú vendes en otras tiendas no, pero cuando vendes en restauración colectiva tendrá que ser una variedad, pues es multivarietal, pero solo puede haber un precio porque si no la escuela va a entrar y me va a coger el más barato. Entonces, bueno, está toda esa parte. Vale, y luego las tres últimas partes sería bajarlo todo a un plan de acción, cronograma, cada uno quién hace qué, cuándo lo hace, ¿no? Pues lo de siempre, sistematizarlo y llevarlo ya a un plan de acción, ejecución, coordinación y fin. Esa es la parte, más o menos. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos un contexto, sabemos lo que están haciendo las diferentes personas aquí, además directamente, que están haciendo el trabajo directo. Entonces vamos a profundizar un poco en cómo lo hacen. La metodología que se trabaja, por ejemplo, pues ya para Intía, pues cómo combináis, qué tipo de asesoramiento individual, con formaciones grupales, visitas de campo, un poco cómo desarrolláis ese trabajo en canal corto, si puedes desarrollarlo un poquito más. Vale. Bueno, dentro del equipo, o sea, desde hace ya unos cuantos años, sí que la fuente mayor de ingresos sí que proviene, como he dicho ya, de la administración y en general, y desde hace unos años se ha consolidado que hay un encargo concreto desde la administración a los canales cortos de comercialización, ¿no? La administración sí que desde luego cree y tiene también como una estrategia dentro de su plan el fomentar estos canales y desde luego que hay una apuesta muy clara y todos los años pues sí que tenemos desde INTE esa financiación. Entonces, claro, nuestra metodología de trabajo también funciona un poco de que el año anterior a que se apruebe, ¿no?, el nuevo encargo, sí que nos juntamos con la administración, nosotros hacemos un planteamiento de dónde queremos trabajar, de dónde hemos detectado unas necesidades, que sea también un poco continuidad de a lo mejor lo que llevamos trabajando antes, que a lo mejor sea algo que tampoco esté trabajando en el sector, y entonces hacemos un planteamiento a la administración, ¿no? Lo consensuamos y se establecen un poco las líneas de trabajo. También es verdad que se intenta como de alguna manera dejar alguna línea un poco más abierta, porque es que a lo largo del año también van surgiendo nuevas iniciativas y a veces o sea, se queda realmente, muchas veces yo me doy cuenta de que se queda relativamente un poco obsoleto parte de aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay alguna línea que siempre suele ser un poco más amplia y que nos permite también salirnos un poco de todo ese guión.
Entonces, esa es un poco la metodología con la que trabajamos así de manera habitual. Y luego, pues claro, dentro de INTIA también tenemos un plan de formación con el gobierno agarra el margen, de este equipo. Un plan de formación, y dentro de ese plan de formación podemos trabajar un poco en las formaciones que queramos. Son formaciones colectivas y ahí lo que hacemos es pues, salir a ver pues un proceso de transformación, ¿no? Pues, por ejemplo, la próxima semana hemos planteado pues, para ir a ver a la zona de Iparralde, ¿no? Al sur de Francia, para que nos ubiquemos, pues ver la transformación de la castaña y un poco pues, todos los productos transformados que elabora, ¿no? Y entonces pues, está abierto a todas las personas pues, que quieran ir a ver ese proceso. Y entonces trabajamos mucho en eso, en citar al sector en formaciones grupales. Luego también hacemos dinamizaciones pues, con sectores productivos, ¿no? Que nos vamos juntando, detectando a ver cuáles son las necesidades y ver si necesitan un apoyo, o también pues, apoyo al presentarse ayudas, ¿no? O tanto ayudas individuales colectivas pero que son externas a INTIA, o como también parte de INTIA. INTIA también forma parte de las entidades asociadas en algunas de las convocatorias, porque algunas es que están hechas como para que sea una entidad un poco ya más consolidada la que se presente, y entonces también un poco por ahí. Y luego mediante un asesoramiento tanto individual, o sea, pues puede venir alguien y oye, es que tengo un problema con el registro sanitario y necesito que me ayudes pues, en ver un poco en trabajar los APPCCs o en temas de paquete higiénico sanitario, y entonces también pues ahí tanto colectivo como individual. Ahora que estás hablando de muchas gracias, pero por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que más os suelen hacer en Canal Corto? Porque sé que una de las dudas que hay con respecto al registro sanitario, supongo que saldrá muchas veces. Desde el registro sanitario. Es la que más sale, ¿no? A nivel individual son las que más salen. Vale. Y en los últimos años, no te sé decir el número, pero se han apoyado, sobre todo es otra compañera la que lleva este tema, pero se han apoyado a nivel individual pero muchísimas transformaciones. Y son sobre todo en la parte del paquete higiénico sanitario, pero es que luego también la parte de contabilidad, la parte fiscal, también son importantes. También muchas veces en la creación de entidades sí que hay una falta de ver cuál es la entidad jurídica la que más va a venir bien, ¿no? A ese proceso, que luego van evolucionando los procesos y luego también hay que ir cambiando, pero también esa parte hay que trabajarla bastante, y también recibimos a nivel colectivo e incluso a nivel individual también bastante demanda. Sí, porque uno de los talleres que nosotros hicimos, una de las formaciones que hicimos son sobre todo el tema legislativo y de reglamento y todo eso, que genera muchísimas dudas porque no hay una entidad central. Al final están distribuidas las competencias en muchísimos sitios, ¿no? Y esa visión global, a lo mejor, que entiendo que tengáis, de orientar un poco, tanto con la figura jurídica, con cuestiones de contabilidad, donde tengo que presentar las cosas, ¿no? A lo mejor muchas veces es como integrar todo eso en una persona, en un grupo de personas que pueda hacer eso, ¿no? Es súper, yo lo considero como muy valioso, y supongo que la gente lo recibirá bastante bien, ¿no? Y luego también temas también más económicos, más de construcción de precios, que parece fácil, pero que realmente ahí bueno, o sea, es muy complicado. O sea, a lo mejor hay una necesidad de conocer, me da igual, pues a lo mejor el proceso de, bueno, a la parte a lo mejor más de producción primaria, ¿no? De establecer a lo mejor rentabilidades de cultivo y itinerarios técnicos de cultivos, pues a lo mejor nos piden, pero es que luego en procesos post cosecha se abre un mundo y un abanico, y con diferentes canales de comercialización, y la construcción de precios es muy complicada. Entonces esa parte también de apoyar ahí también es una demanda también habitual. O sea, que dirías que son cuestiones, las demandas más que cuestiones productivas, os hacen mucha demanda de registro sanitario y la sobre que más todo de registro sanitario, pero luego también se usan eso. Y el tema de marketing. Temas de marketing también, sí, de redes sociales, ahí ponemos en marcha pues formaciones. Vale, genial, pues muchas gracias. Vale, pasamos otra vez a Ecoalde, ¿no? Y estaba hablando Maggi antes, que decía, bueno, es que nosotros hemos hecho todo ahí a pulmón, a pulso y tal, pero yo, por ejemplo, has citado una cosa que me parece muy importante, y que parece que eso no se ve como asesoramiento de formación, es el tema de calidad. Porque trabajar en colectivo supone que habitualmente como productor individual, pues tú haces unas cosas, lo llevas a un sitio y ya está. Pero cuando trabajas en colectivo, y sobre todo con restauración colectiva, ¿no? Pues va eso que estabais hablando vosotras desde Mirúa, que va como aguas abajo, desde lo que se necesita hasta abajo, al final
tiene que llegar vosotras como una técnica, una persona que genera un protocolo y genera un asesoramiento diciendo, mira, esto, si queremos venderlo de forma colectiva, tenemos que hacerlo así, o por ejemplo el tratamiento del producto, ¿no? Son asesoramientos muy técnicos, porque a lo mejor el registro sanitario ya está cubierto por la cooperativa y porque los productores de fresco pues no tienen problema con el tema del registro sanitario, pero sí que hacéis un poco ese trabajo de... ¿no? Un poco que nos cuentes un poco más ese trabajo que no parece que sea asesoramiento, pero al final estáis dando formación a la gente porque tiene que establecer unos criterios para que luego vosotros como colectivo pueda tener éxito el funcionamiento de la asociación. Sí. Vale, mira, en Ecoalde la forma de trabajar que tenemos, o sea, antes he hablado de modelo de gobernanza, ¿no? Que hay una asamblea, hay una junta, está el equipo técnico, pero luego hay mesas de trabajo, mesas de familias de alimentos, ¿no? Entonces tenemos una mesa de trabajo con los hortícolas, otra con los productores de fruta. Normalmente son las mesas más activas, ¿no? Porque al final el 80% que movemos en Ecoalde es producto fresco, es fruta y hortalizas. O sea, esa es la realidad. Entonces esos productores también son el músculo y el corazón de Ecoalde y es así. Entonces, en esas mesas de trabajo, pues lo que comentábamos, ¿no? Pues con los hortícolas se trabajan fichas de calidad, se habla de qué tipo de productos deberíamos de cultivar, porque claro, una cosa es trabajar con colectividades y ahí cuando vas a cocinas y sobre todo si ya vas a cocinas centrales, ¿no? De cumplir con calibres, el aspecto de las verduras, del tamaño de las cebollas, de la acelga, ¿no? O sea, ahí como cada producto tiene su ficha técnica y tiene que llegar, por ejemplo, para que luego no se quejen y no echen para atrás ese producto, porque si llevas 200 kilos de puerro con tierra a una cocina central, prepárate porque tendrás que ir a buscarlos, ¿no? Y luego es un proceso muy duro hablar con el productor, decir que ha sido rechazado ese producto, ¿no? O sea, ahí hay toda una cadena. Entonces se trabaja en fichas de calidad de cada producto, pero también se planifican las huertas. Se planifican las huertas según la necesidad que vayamos a tener. Como decían las compañeras de Mirúa, antes se hacían acuerdos de compra, ahora no existen esos acuerdos, no existen esos acuerdos formales. ¿Vale? O sea, luego es verdad que bueno, pues informalmente o de las relaciones comerciales y el seguimiento que hacemos, bueno, pues podemos decir que existe. No tiene nada que ver trabajar con colectividades o trabajar con la hostelería. Ahí cambian los calibres, cambian los productos. En hostelería, en colectividades los productos pueden ser el sota, caballo, rey, ¿no? Trabajas con acelga, puerro, cebolla, calabaza. Mayoritariamente, si vas a hostelería ya tienes que cultivar otras variedades ya más de pues, espárrago, alcachofa, y eso también hay que trabajarlo y se negocia en esas mesas. Se pactan los precios también, se habla con los productores y se decide colectivamente a qué precio vamos a salir al mercado. Claro, todo esto requiere generar una nueva cultura, que no es poco, o sea, pero yo creo que ya de por sí hacer todo este trabajo tiene su dificultad, pero generar esa cultura y sentarnos todos en una mesa y empezar a debatir de estas cosas, pues también es trabajo y es tiempo, y poco se habla de ello también. Vale, hablaba de precios y os voy a poner un ejemplo que luego igual también saldrá, pero mañana tenemos una formación en Ecoalde con los productores de costes de producción, que participará también Jorge, y bueno, pues es otro pasito que vamos a dar.
Porque cuando nos sentamos y cuando hablamos de precios dignos, con qué precios vamos a salir al mercado, por un lado, la parte productora está acostumbrada a que sea la empresa quien marque los precios, que sea la cooperativa de cereales o la cooperativa o la distribuidora quien indique los precios, a qué precios os va a comprar. Entonces ahí, luego otro de los mitos es imposible calcular costes de producción. Eso también está, ¿no? Casi todos nos dicen lo mismo. Entonces, bueno, pues hemos organizado una jornada para hablar de ello y sobre todo poner la primera piedra para entender la importancia que tiene hablar de costes de producción para tener un modelo colectivo y para pues, hacer ese trabajo colectivo, ¿no? Y para crear esa cultura como decía antes. Sobre todo eso. Luego, otro, y yo creo que entraría con que es asesoramiento también, ¿no? Es identificar las necesidades que salen en esas mesas y dar forma a proyectos o conseguir fondos para poder abastecer esas necesidades. Pues muchísimas gracias, mucho curro ahí detrás. Bueno, en todas las tres entidades que estáis hay muchísimo trabajo de diagnóstico, ¿no? Cuando estabais hablando, Miruia, ya para hablar de metodología, estoy diciendo, pues nosotros llegamos y ponemos una mesa a 7 o 8 personas que son distintas y cada una viene con su pedrada y cada una quiere hacer las cosas de una forma. ¿Cómo ponéis un poco? ¿Cómo es el trabajo de poner? Porque nos habéis dicho una serie de pasos, pero yo creo que la chicha está en cómo ponéis el equipo humano. Sabemos que esto de los canales cortos depende mucho de las personas y que no se enfrenten a esto, ¿no? ¿Cómo trabajáis en esos equipos para intentar llegar a consensos, acuerdos, que es como un poco el bloqueo muchas veces en este tipo de proyectos? Sí, yo creo que lo primero trabajamos con grupos, o sea, trabajamos con grupos abiertos, multidisciplinares y así, o sea, como que son diversos, pero sí que es cierto que tenemos como un núcleo que es el grupo motor, el que va a tomar las decisiones. Muchas veces trabajamos con metodologías participativas, me da igual, yo que sé, lluvia de ideas, priorizaciones, datos, asambleas, sociogramas, flujogramas, bueno, todas las conocemos, ¿no? Pero realmente hay muchas veces que por los tiempos y demás los procesos no son participados, sino que se toman las decisiones como en el grupo motor y luego en ese grupo motor sí que van entrando y saliendo gente según vaya pasando el proceso. Más o menos, ¿no? Más o menos así. No sé si te estoy contestando. Sí, claro. Sí, o sea, al final los grupos nos pasa muchas veces que, claro, a nivel de ayuntamiento lo que queda bien es decir que tú estás haciendo un proceso participativo. Pero realmente, ¿no? Estás aplicando herramientas participativas, pero no tenemos tiempo muchas veces de hacer proyectos participados y muchas veces, a veces es muy difícil también desde la política hacer proyectos participados porque tú tienes una estrategia, un programa, ¿no? Unas decisiones y el grupo motor muchas veces eso ya va predecidido. Entonces, y que luego tenemos como muchos espacios consultivos también y de claro, transferencia también de la información, pero sí que es cierto que, bueno, sí, que nos quedamos a veces y sobre todo por los tiempos y porque a ver quién paga eso, quiero decir, claro, un proceso participativo o participado. Claro, y que muchas veces es como el asesoramiento es como un rollo, un poco ese pepito grillo, ¿no? Como de todo el rato están en los grupos repitiendo, no, pero ¿te acuerdas? Es que, no, pues hay X temas que son muy complejos, que es que vayas a tener oposición, ¿no? O sea, en el pueblo, o sea, que no sea un proyecto, ¿no? Y ahí hay que acompañar a sujetar esa resistencia, ¿no? Y eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Es decir, me da igual, esto también nos pasaba cuando entramos en nuestra escuela, como a Vima, que eso es fuera del trabajo, ¿no? Es como, va a haber resistencias al cambio, entonces aguantar esa resistencia, pues cuesta, y hay que estar como seguro en esa parte. Y sobre todo en el grupo de tomadores de decisiones, como dar seguridad y sujetar esto con ellas, o sea, facilita mucho los procesos. O sea, es como, si tú vas con, porque es que acojona muchas veces, cada cambio que vayas a hacer vas a tener resistencias en todos los lados, ya sea de las familias, ya sea de la cocina, ya, o sea, nos ha pasado en todos los proyectos. Y si sujetas el momento, o sea, luego avanza. O sea, la gente necesita un espacio como para echar dudas, para, ¿no? Y recoger todo eso. Y a veces cambiando y a veces no, pues ayuda a que avance. Y eso, por eso explicábamos el proyecto de antes, la parte primera del grupo político, ¿no? Al final de establecer criterios alimentarios, establecer los límites, hasta dónde queremos llegar, preplantear ya las preguntas de ya, pero ahí va a haber una resistencia de no sé qué, ¿no? Entonces,
tener como, lo más complejo quizás es tener como todo el, presaber antes cuáles van a ser las resistencias. Ejemplo, ya, pero es que presupuesto, ¿vale? Pues habrá que ver. Entonces habrá que hacer un escandallo, que es mirar el menú, cuánto cuesta por persona a día, habrá que pesar los alimentos en cocina, habrá que ver cómo, tú has decidido que vas a incentivar el sector, ¿no? En vez del comercio local, ¿vale? Pues vamos a meter productos del sector primario, luego empezaremos a meter no sé qué, luego iremos a Ecoalde, luego distribuidora, todo eso, pero yo creo que la transparencia, o sea, que el proceso sea un participativo consultivo, aguantar la resistencia, tú dar seguridad a la administración de alguna manera y decir, a ver, que lo hemos decidido, que tu política es esta y esta, ¿no? Vas a incentivar los circuitos cortos, la producción ecológica, ya, pero van a venir los ganaderos extensivos que tienen no sé qué, vale, pues venga, pues vamos a marcar, ¿no? Primero ecológico, luego extensivo, ¿no? Estuvimos en un debate hace poco en Medialdea, pues venga, primero, no, en ganadería vamos a marcar primero extensivo, pero en hortícola vamos a marcar primero ecológico según lo que se produzca en el territorio. Luego eso hay que llevarlo al sector, hay que debatirlo con el sector y hay que llevar la voz del sector a esa administración también, ¿no? O sea, como yo creo que todo el rato está esa parte, ¿no? Y luego que esos debates son súper productivos ahí, o sea, como que se debate mucho, se habla mucho dentro de los grupos motores, ¿no? Y eso da luego seguridad a la hora de defender todo eso. Lo de concretar los criterios alimentarios y decidir qué criterios alimentarios tenemos en nuestro municipio hace que luego tengas eso, lo que decíamos antes, el marco de juego y los límites. O sea, y eso está, y el grupo motor lo puede argumentar y lo puede trasladar a todas las pequeñas discrepancias que pueda haber en los diferentes sectores. O grandes, sí. Y claro, a veces nos pasan grandes, o sea, es verdad que... Y luego también otra parte es que cuando salían los procesos de asesoramiento que era, claro, todo el rato la sensibilización está todo el rato. O sea, nosotros estamos ya acostumbradas a cuando vas, pues menú frío, menú calor. La gente le da como vergüenza asumir, aunque sean en los pueblos, más todavía, porque se ha perdido la cultura agroalimentaria o la cultura agraria, qué se comía, qué se producía, cómo se cocinaba, y como eso se ha perdido, pues muchas veces nos da vergüenza, ¿no? Cuando estamos en los procesos, entrar en, no, es que ahora no se puede comer ni vainas, ni judía verde, ni calabacín, no, pero es que la celga en mayo, ¿no? Es un clásico. ¡Guau! Los críos se guardan los pulgones en las servilletas, se los llevan a sus familias, ya. Pero es que la celga en mayo tiene pulgón, o sea, es así. ¿Qué prefieres, veneno o pulgón? Y ahí hay toda una... Pulgón, no mucho pulgón, lo que pasa es que la gente... Sí, pero hay toda una resistencia, es verdad. O sea, es como que tú lo puedes limpiar, pero cuando cocinas para 200, sí, picando verdura, pues a veces... Sí, pero que es poco pulgón, que tampoco es mucho pulgón. Y luego están los criterios de calidad, ahí es cuando tiene que trabajar para que las productoras consigan no tener mucho pulgón. Sí, no estamos haciendo apología de comer bichos, pero... Pues sí. Más o menos. Y luego hay otra cosa muy importante en metodología, que es cómo acompañamos a los municipios que no saben por dónde empezar, que es la guía de abastecer los municipios a través de la agroecología, que sacó la red de municipios por la agroecología. Esa guía es como un autodiagnóstico que es muy útil para cualquiera, está colgada en la web, y te hace como un autodiagnóstico, siendo tu municipio, de empezar a mirar 9 ítems, cruzártelos, y te va priorizando de una manera con qué necesitas, más según lo que quieras impulsar, te lo va priorizando un poco solo, ¿no? Según lo que tengas, lo que necesitas, lo que tienes, para sacarte al final como acciones aterrizadas. Entonces, eso, por ejemplo, a gente que estáis en eso, yo creo que es una guía, ¿no? Que es muy útil. Bueno, muchísimas gracias. Comentar que hay 2 guías también, una que es, que además participaron ellos, Miruga, en hacer la guía, que es abastecer, y luego tenemos una guía, un manual para responsables políticos, que es como de introducción a los responsables políticos, porque muchas veces lo que cuesta es llegar a que la gente vea, tenemos que hacer ese diagnóstico y tenemos que meter pasta en hacer aquí, ¿no? Hay gente que lo ve muy claro, pero otra gente no. Entonces, bueno, todos esos materiales están... Y un matiz más también, sí. Que se me ha olvidado ahora. Muchas veces también nos pasa que entramos, y a veces igual a veces nos cuesta, en proyectos que estamos llevando ahora, aquí, ¿no? En Euskal Herria, al final, toda la estrategia de poner los cuidados en el centro, estamos muy en eso, ¿no? Los municipios pequeños están muy... Entonces, también muchas veces estamos yendo desde ahí, ¿no? Desde estrategias de cuidados, de proyectos de soledad no deseada, cuidados en el centro, vidas que merecen la pena ser vividas, como una de las patas meter que sea la alimentación. Nosotras vamos como, no, la alimentación en el centro, la alimentación lo primero lo vemos solo nosotras, o sea, pero los cuidados en el centro sí que como modelo de intervención y como base, ¿no? La estrategia alimentaria saludable, sostenible, agroecológica, soberana, pues ahí. Perdona, la otra guía que decías tú...
Es una guía para manual para responsables políticos. Si quieres luego os mando el enlace, tenemos un grupo en el grupo WhatsApp, os mando toda la información. Yo estaría hablando toda la mañana con vosotros, porque es súper interesante, tenéis mogollón de experiencia, o sea, es como vidas dedicadas a ello. Pero por ir pasando ya a la parte de problemas y retos, sobre todo Esther, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que encontréis en vuestro día a día como servicio público de asesoramiento, problemas? ¿Qué os piden los productores que no podéis resolver? Sí que nos has dicho lo que resuelve, la metodología que usáis. Un poco que el diagnóstico que vosotras desde INTIA o tú desde INTIA hacéis. Vale, quizás más que a nivel de producción, quizás a lo mejor el mayor reto está un poco una escala un poco mayor, ¿no? Es el tema de la flexibilización. Y que además yo creo que también un poco como lo entiende la red, ¿no? Que no sea solo una flexibilización en temas sanitarios, sino que sea, estamos hablando de una flexibilización más integral, ¿no? No solamente de reducción de trámites administrativos, sino que, pues, que tiene que haber también una comunicación, una organización entre distintas administraciones y una ordenación común entre comunidades autónomas, ¿eh? No puede ser que distintas administraciones estén regulando aspectos que tienen que ver con una misma actividad, ¿no? Entonces hablamos de la pata, eso nos pasa, ¿no? Que como ente instrumental, bueno, pues trabajamos sobre todo con desarrollo rural, pero es que trabajamos también con turismo, trabajamos también con educación y es que salud. Y eso, o sea, lo que no puede ser es que no haya, no sé, una mesa de coordinación. Ya estoy hablando ahora a lo mejor a esta escala, pero estamos hablando también a escala es la siguiente pregunta, pero bueno. Y entonces yo creo que un poco el reto es ese, ¿no? El hacer una mesa donde se ponga un poco todo sobre la mesa. Es que no se puede ir llamando a cada puerta y que cada entidad trabaje de una manera independiente, ¿no? Y sobre todo las regulaciones, pues que sean mucho más comunes para poder aprovechar. Y luego también para mí otro de los retos es también el tema de seguimiento. A lo mejor no solo el seguimiento de una financiación, porque es que hay financiaciones que empiezan y acaban y ya te has quedado sin nada y tienes unas necesidades posteriores y que a lo mejor las dejas ahí. Nosotros también como entidad pública, que yo lo digo muchas veces en el equipo, ¿no? A lo mejor está un poco mal, es un poco la culpa de que pues llevamos unos años en que hemos hecho un montón de diagnósticos, de proyectos, ¿no? Allí también sabemos que en igual hemos ido ahí a recoger un montón de información para intentar trabajar en un hablador colectivo, venga, un anteproyecto, a ver en este espacio, vamos a intentar impulsarlo y vamos a hacer otro anteproyecto que ahora tenemos esta financiación, pero luego acaban y ya no hay más allá para poder seguir. Ahora que ya sabemos lo que queremos, hay que seguir emprendiendo. Pasan unos años y tienes que volver otra vez a recuperar, a ver, ahora en qué momento estamos, porque además los procesos de estructuración que se han vivido en los últimos años son de reciente creación, están evolucionando mucho y entonces pues te tienes que actualizar cada vez. Entonces a mí esa parte de la continuidad sí que me parece que es un caballo de batalla. Y también pues incluso dentro de las propias administraciones, me da igual la educación, ¿no? Que pues sí que ha incorporado criterios para los comedores escolares, pero nadie hace un seguimiento de luego qué está pasando con esas licitaciones. Y aquí en Navarra pues nos encontramos con que no es fácil al final ver si realmente eso se está cumpliendo, porque no hay nadie que esté realmente haciendo un seguimiento estricto de que ese producto cumpla los criterios para los que se ha licitado y se ha acordado, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, es que si no aquí puede entrar cualquiera y todo, o sea, entonces ¿de qué vamos, no? Y luego también por parte de la administración yo creo que también el tema de los canales cortos también es un reto, o sea que hay bastante desconocimiento, casi todas las personas han oído hablar de canales cortos, pero luego, bueno, cada persona los interpreta de una manera y yo creo que la administración tiene ahí un papel fundamental en hacer un papel de sensibilización en general a la población, ¿no? Que canal corto no es producto local o no es producto de cerca, o sea, o sí, quiero decir, puede, pero que esto hay que trabajarlo mucho, porque es que ahora ya vemos eso, pues que cualquier gran canal de distribución pues emplea cualquiera de estas terminologías y no estamos ahí. Entonces, a mí me parece que esto es un gran reto. A lo mejor he hecho un poco de balones fuera, ¿no? De INTIA, pero bueno, de INTIA sí que también entró un poco en mi culpa eso de que sí que tenemos que bueno, como INTIA también, yo sí que veo que nos falta un poco de especialización, un poco dentro del equipo, que también lo estamos hablando un poco estos días, sí que tenemos una especialización, pero que nos falta un poco más para poder atender también algunas necesidades un poco más, de manera más profesional. Muchas gracias. Maggi,
retos, cuellos de botella, dificultades así, que ya habéis ido comentando muchas a lo largo de esta mesa, ¿no? Se entiende o no. Pero a Covalde pues va a salir un montón de retos, problemas ahí. Bueno, o sea, yo creo que como reto, yo desde mi perspectiva, ¿no? Como coordinadora del proyecto, o sea, lo que comentaba antes, generar una cultura de trabajar en colectivo, trabajar conjuntamente, tomar decisiones, pues es difícil. Y es difícil porque, bueno, pues, o sea, yo creo que en la sociedad en general es difícil, pero trabajar con un sector que está produciendo, que trabajan muchas horas al día, que no tienen tiempo, que están acostumbrados, o sea, que están desperdigados para cada uno en el territorio, pues eso no ayuda. Y yo creo que ahí bueno, pues, requiere mucho esfuerzo coordinar la parte productora. Y ya, o sea, y luego ya es otro de los retos generales que tenemos, como decía antes, identificamos las necesidades que tenemos como proyecto, como colectivo, identificamos también necesidades individuales, vamos a decir, en esas mesas de trabajo que tenemos, pero como decía antes, trabajamos muchas veces a pulso. Los proyectos que tenemos, pues el objetivo es que sean viables económicamente, y muchas veces parte de nuestra energía está en mantener las estructuras y no realmente en el trabajo que deberíamos de hacer, y eso es por la precariedad que tienen nuestros proyectos. Y visibilizar todo eso y no tener la sensación de que siempre estamos pidiendo recursos y pidiendo ayudas y pidiendo tal, ¿no? Que parece que siempre nos pasamos el día llorando, pero es parte de nuestra realidad. Por ello también, que igual ya me estoy saltando la pregunta, pero es importante, ¿no? Estas relaciones que podamos tener tanto con Intia como con el gobierno de Navarra, para alzar la voz y decir, no, es que tenemos todo este trabajo que hacer para que las leyes de canales cortos se puedan cumplir, para que las licitaciones que se estén planteando de la parte política y de la administración pública, necesitamos recursos para articular el sector y para que llevemos a cabo todo esto, ¿no? Entonces, Sí, porque la siguiente pregunta era el tema de redes, etcétera. Vosotras, por último, ¿qué problemas, sobre todo obstáculos, cuellos de botella, para que las administraciones incorporen criterios de proximidad y producción ecológica? Nos habéis ido desgranando algunos a lo largo de esta charla, pero ¿alguna cosa más que añadir o alguna visión general de todo ello? Sí, tenemos aquí un listado ahí. Ah, vale, pues nada, pues la carta de los Reyes Magos. No, pues ahí como lo que encontramos a veces es mucha falta como de sensibilidad y también mucha falta de formación y de información en el tema de alimentación. O sea, como que la gente, no sé, la alimentación como que no la, como decía antes Silvia, no la pone en el centro, y luego la tiene muy disociada también. Es como que la agricultura es una cosa, la alimentación es otra, eso como que no tienen como una mirada más amplia, ¿no? Eso, no sé, ¿tú? Sí, luego traes todo el tema de los tiempos, ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Los tiempos cortos, los plazos ajustados. Uno muy importante es que no existe presupuesto para temas de políticas alimentarias. O sea, no hay, los ayuntamientos creen que no tienen competencias, pero sí que tienen competencias, tienen servicios muchas veces alimentarios, y tienen otras, tienen terreno, tienen comunales, tienen puente en el sector, o sea, hay mucha diversidad, pero muchas veces les falta como empoderarse, ¿no? En coger esas competencias, en legislar, ¿no? Hacia unas políticas alimentarias que vayan un poco en torno a ese tema ¿no? de agroecología o me da igual, circuitos cortos. No hay personal concreto dedicado a nada de esto, o sea, muchas veces se encuentran, o muchas veces trabajas con ayuntamientos pequeños que no tienen ni personal, o sea, y están ahí de pues una alcaldía que ni está liberada prácticamente a veces. Claro. Entonces es como... O sea, y lo que pasa muchas veces, nos pasó en Lecumberri, claro, nuestro grupo motor es el alcalde y la concejala, y joder, que se ha roto la tubería de Arteta, entonces el nacedero que da agua, o sea, no, era como, claro, pues es que su problemática es global, tiene que gestionar todo un pueblo, entonces
no hay, ¿no? Excepto, no sé, en Euskal Herria, que está Marijo, alguna técnica, algún ayuntamiento tiene más técnicas, no sé. No sé, poco. Bueno, aquí tienes. María sí. María sí, pero María ya es otra, o sea, tienes más, sois dos ya, o tres. Dos. Bueno, es un servicio más grande, quiero decir, perdón María. Y yo creo que otra cosa también muy importante es, de obstáculo, es toda la clave que es las licitaciones, aparte de lo que decía Esther, ¿no? De los controles, el problema que hay para asegurar el cumplimiento. Otra parte sí que es que se parte a miedo, ¿no? Tienen miedo a poner licitaciones de contratos de compra pública, y es verdad que eso ha hecho, por ejemplo, crecer mogollón a Ecoalde, más allá de que muchas veces, ¿no? Educación no controle que la celga sea de producción local, ¿no? Pero es verdad que tener licitaciones que lo que hace es que obligue a comprar a sector primario, avanza mogollón a nivel de territorio. Entonces, ¿el cuello de botella cuál sería? Que las administraciones, las secretarias, las interventoras, esas entes, ¿no? Que no las conocemos, o sea, no hablan nuestro idioma, lo paralizan todo. Entonces, está entre el miedo a la impugnación, que es como, chica, pues que te impugnen, ¿no? Yo qué sé, que tampoco hay tantas empresas impugnando, es verdad que no vamos a llamar a la ilegalidad, pero... O miedo a que se caiga el pliego, y es como, y muchas veces no pasa, es como... Vamos a dar seguridad jurídica, vamos a trabajar con gente que ya hay, ¿no? En el Estado, la Troca, está Lesmes, hay juristas que ya nos ayudan a aterrizar toda esta parte, y nosotras tenemos que dar la parte de qué se produce aquí, cómo tiene que llegar, cómo incentivar esa parte, ¿no? O sea, como... Estaría muy guay pues las formaciones a juristas, ¿no? Como acercar esto a todas estas personas que paralizan absolutamente todo y que les da un miedo, o sea, no sé. Claro. Y el otro gran punto sería, con lo que citas tú la guía, conseguir que entre en los programas electorales. O sea, si entra en el programa electoral, si conseguimos, ¿no? Que lo metan dentro de, vale, de las 10 líneas prioritarias, que una sea, ya hemos pasado a la soberanía energética, aquí, las comunidades energéticas, vamos a la soberanía alimentaria, ¿no? Sería el momento de poder hacer, pero tiene que verse políticamente, ¿no? Y tenemos que ir gente a impulsar, ¿no? A los partidos políticos a que metan eso como estrategia. Más o menos. Más o menos. Bueno, son las 11 y antes de dar el paso, porque luego lo bueno es que como vamos a tener talleres y cada una de ellas van a estar en un taller, vais a poder profundizar y desarrollar muchos de los aspectos que se han hablado durante 2 horas, ¿verdad? No vas a quedar que las preguntas que luego vais a poder hacerlas concretas y definir. Pero sí que, simplemente por puntualizar un poco, estabais hablando de la necesidad, o habéis apuntado a varias personas, de la necesidad de trabajo en red en este asesoramiento, y veíamos que los AQIS se definen como un trabajo en red y un interactor, ¿no? Algo que puntualizar o comentar con respecto a la necesidad de que diferentes, tanto gente público como privada, asesores formales, informales, trabajen de forma conjunta, y la necesidad en un sector que además creemos que tiene poco recurso, que tiene muchísima dificultad. Algo que aportar. Es que es el motor para la escalabilidad en los canales cortos, realmente. El trabajo en red, al final hay mucha dispersión geográfica de las personas que necesitan un asesoramiento, y el impacto de una persona asesora pues en red es que va mucho más allá, y no puede estar una persona asesora inventando la rueda cada vez que va a asesorar, cuando existe ya ese conocimiento colectivo. Entonces ese trabajo multidisciplinar es para mí, pero fundamental. Es fundamental que se trabaje a nivel de equipo, pero a nivel ya, o sea, a todas las escalas. Y luego además pues para hacer actualizaciones constantes, para que haya una interlocución única de cara a las administraciones, el trabajo en red es fundamental. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, nosotros, la información que manejamos, el conocimiento que hay en cada proyecto, o sea, es diferente, ¿no? O sea, yo veo en Ecoalde, por ejemplo, el día a día nos da una información y una realidad de la parte productora que es imprescindible que conozca Intia para darle forma a ciertos proyectos, o para hablar con el Gobierno de Navarra para que esas licitaciones o esos pliegos se planteen de cierta manera, ¿no? Y parte de ese trabajo en red que hacemos, luego ya profundizaremos, pero en el espacio que está Ecoalde,
el espacio es de Gobierno de Navarra, que lo gestiona INCIA, ¿no? Y ahora estamos trabajando en un proyecto para hacer inversiones y hacer obras en ese espacio, partiendo de la base de las necesidades que tienen los productores y articulando esas obras de esa manera, y el impacto que pueda tener esa relación que tenemos, pues o sea, yo confío en que sea positiva y que sea sí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que esa red y esa relación existe, y además creo que estamos condenadas a entendernos y que eso es una realidad, y lo mismo con los compañeros de yo. Sí, nosotros creemos que es verdad que el cambio viene de lo comunitario de las redes, o de trabajar en proyectos más pequeños que al final se contagian, ¿no? De alguna manera. Es necesario como conocerse y coordinarse, ¿no? Y luego también entre nosotras transferir, o sea, todas las experiencias, todo el conocimiento, ¿no? y como nutrirnos. Y a mí creo que me pasa que igual aquí estamos como muy acostumbradas a, me da igual, el trabajo en Auzolana, trabajar en red, pero cuando vamos a otros territorios, yo cuando voy mucho con mis amigas de Andalucía, ¿no? Es como, joder, os quejaréis, estáis todo el rato, ¿no? Tenéis una red súper montada, aunque para nosotros a veces sea poca, ¿no? Nos parezca, es verdad que la tradición cooperativista sí que está, o la tradición militante de alguna manera, y la manera de funcionar desde otra forma, ¿no? Entonces, nosotras es verdad que este año hemos trabajado con dos redes muy importantes, creemos que son una mesa de producción que uníamos a las entidades del sector, que ahí se trabajaba desde la parte productiva, pero mucho la parte, que siempre lo digo, reproductiva, como la soledad de las técnicas, cómo estamos cada una en nuestras, ¿no? Saturadas dentro de, ¿no? Pues lo que estamos contando, ¿no? Y cómo al final nos pasa a todas un poco lo mismo, técnicas sueltas en una entidad con un problema, otra, entonces juntarnos, y aunque sea esa parte de apoyo mutuo, ¿no? Y luego una parte que ha sido muy interesante en red ha sido que hemos creado una mesa de alimentación de ayuntamientos y la vinculábamos a visitas, y eso ha estado muy guay para la replicabilidad, ¿no? Hacer una visita. Perdón. Nada. Hacer una reunión de estrategia común, pero hacer y visitar un proyecto y así contagiarse, ¿no? Entre ellos, y luego decir, hostia, pues llamo a la ayunta de tal que ya ha hecho esto. Oye, ¿cómo hiciste el comedor? Pues ya está. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a las 4. Teníamos siempre un pequeño turno de palabras, pero vamos a pasar al café para que eso no se nos vaya, y como van a seguir ellas con nosotras, pues podéis atacarla, y luego al final, si hay una pregunta general o alguna cuestión general, como lo vamos a poner antes de irnos a comer, pues eso, nada, muchísimas gracias. Nada, un lujazo tener, y sobre todo que haya 4 mujeres en la mesa hablando, pues no será muchas veces.